Algo distinto, ¿eh? No te aceptan igualito de algo distinto a lo que hay. El micrófono. Bueno, primero, para arrancar, estuvimos bastante complicados en entender realmente lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? No, también nos puede pasar. No, entendíamos que teníamos que hacer un mapeo, ¿no?, sobre técnico profesional. Obviamente cuando empezamos a hablar, lo que hicimos fue como querer acomodar, ¿no?, de qué manera acomodamos la escuela técnica, teniendo en cuenta la idea de un ciclo básico común que permitiera la movilidad entre un CPM y las técnicas. Entonces nos concentramos mucho en ver cómo adaptábamos la escuela técnica, ¿verdad?, de qué manera podíamos organizar la escuela técnica teniendo en cuenta el CBC. A partir de ahí ya nos empezamos a complicar porque como que fuimos hacia adelante, a ver, cargas horarias y demás. Y por eso digo concretamente como que no entendimos bien cuál era la consigna de trabajo. De lo que surgió de todo lo que fuimos hablando y que después nos quedamos tratando de ver qué era lo que proponíamos o lo que exponíamos, es esta cuestión de, obviamente, un CBC de 2 años para la escuela técnica. Pensamos en un tercer año que fuera de ciclo orientado o de enlace, como después manifestaron en las comisiones anteriores. Obviamente, al escuchar también las comisiones, fuimos como tratando de ver a ver qué es lo que teníamos que hacer, porque seguíamos un poco sin entender. Pero bueno, lo que surgió, por un lado tenemos la idea del ciclo básico donde ya tenemos las áreas conformadas, ¿no?, las áreas que vamos a desarrollar. Por lo tanto, por lo menos las 5 áreas, a excepción de la de tecnología, tienen que estar en el ciclo básico, ¿sí? Vuelvo a insistir, ¿qué pasó? Nos empezamos a preocupar por cómo distribuíamos, ¿no?, toda esa carga horaria. ¿Cómo? Cómo se distribuía toda esa carga horaria, y ahí fue donde perdimos un poco el hilo de la actividad. Concretamente lo que después seguimos charlando es, sí, tienen que estar las 5 áreas planteadas, el trabajo de cada área sí o sí va a tener que ser en duplas o triplas, ¿sí? También, después Silvia, por ejemplo, habló de referentes de área, y eso también va a ser importante, de que haya un referente de área. Y después cada área va a tener que trabajar, como también se fue expresando ayer, en nudos problemáticos o en nodos problemáticos. ¿Para qué? De alguna manera todas las disciplinas que están en cada área tengan participación o haya contenidos de cada una de esas disciplinas dentro de las áreas. Pero nos quedamos estancados en qué pasa con, o cómo resolvemos la cuestión de técnica, o sea, del área de tecnología, cómo o en qué momento, ¿no? Porque nos poníamos a pensar y terminamos con una carga horaria altísima para los estudiantes y las estudiantes. Entonces nos trabamos ahí en esa situación. Después seguimos un poco tratando de buscarle la vuelta, y vuelvo a esto. Podemos entender cómo estarían organizadas, o sea, cómo funcionaría cada una de las áreas en el ciclo básico. Pero no nos queda claro cómo hacemos después el enlace, o lo que planteaban como ese tercer año, ¿no?, de enlace. ¿Por qué? Porque en todo caso nos quedaba solo el área de tecnología para desarrollar durante ese tercer año, ¿no? No sé si me están siguiendo lo que digo, pero bueno, era la complicación que teníamos.
hablamos con Sole también y demás. Claro, estuvimos analizando cuáles eran las faltantes de disciplinas que había en las escuelas técnicas en relación con los CPM. Pero acá, claro, para ver cómo quedaba conformado ese ciclo básico común. Pero acá también, y esto después lo charlamos, a mí siempre me genera esta situación y lo hablamos también durante la mesa curricular del año pasado, ¿por qué los CPM o por qué adaptar solo la escuela técnica y que no haya por ahí una adaptación también de los CPM a cierto formato de la escuela técnica, como por ejemplo la estructura de taller, ¿no? Cuando digo esto, digo, ¿por qué los CPM, por ejemplo, no pueden, que ya las tienen de alguna manera, que son horas de contraturno, con distintos proyectos? Sí, se llama taller, lo que pasa es que generalmente llevan un título de acuerdo a la función o a la actividad que vas a desarrollar. Entonces, vuelvo a lo mismo, no entendíamos si nosotros teníamos que adaptar solo la idea de la escuela técnica o si estamos hablando de todos los secundarios, o sea, no importa si es técnica, artística o simplemente un CPM. Entonces, vuelvo a esto, en realidad ¿qué estamos conformando? Solo, o tenemos que pensar en un CBC igual para todas o tenemos que pensar en un CBC solo para escuela técnica. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? ¿Un CBC para todas las escuelas? Sí, sí, sí. Bueno, bien. Las especificidades de la modalidad. Está bien, perfecto. Entonces, ¿por qué se llamó Comisión de Escuelas Técnicas Profesionales? En todo caso, tendría que ser una comisión de escuelas o ciclo básico para escuelas secundarias. O sea, empiezan a surgir esas preguntas. La verdad es que no pudimos llegar a ninguna concreción. Después, cuando nos quedamos, mientras exponían el resto de las comisiones, seguíamos tratando de ver qué era lo que teníamos que presentar concretamente. Lo que ha quedado, lo que podemos decir que queda algo concreto es que obviamente es un CBC de 2 años donde se desarrollan las 5 áreas, a excepción de la de tecnología. Esas 5 áreas se van a organizar, obviamente van a tener que ser en duplas o triplas, el desarrollo, y van a tener que partir, podríamos decir, o los contenidos van a tener que ser dados a partir de nudos problemáticos. Porque, por ejemplo, vamos al área de sociales, que es la que más conocimiento tengo. ¿Qué vamos a agregar en el CBC? ¿Las 6 materias? ¿O las 6 disciplinas? Filosofía, economía, cívica, historia. El chico va a estar, o la chica va a estar dentro de la escuela 18 horas. Lo cual, entonces... No es una idea. Bueno, es lo que no entendíamos, Nati. Paciencia. Entonces, porque, a ver, a todos nos cuesta, más allá de que venimos trabajando la idea de área, irremediablemente caemos en la disciplina, de alguna manera. Por eso estoy hablando del área de sociales. Entonces, sí o sí tenemos que pensar todo como áreas. Entonces, ese área, vamos a poner a lo largo del primer año, va a tener que tomar, o se tendrán que tomar, distintos nudos problemáticos donde se aborde desde la filosofía, desde la economía, desde la historia. Y sí o sí tiene que haber un trabajo, ¿sí?, muy afinado entre los docentes que estén dentro de ese área. Por lo tanto, por eso decía, sí o sí vamos a tener que trabajar en duplas o en triplas, ¿sí? Y a su vez que haya un referente de área que, de alguna manera, ayude a organizar, ¿no?, el desarrollo de esa área durante, sea primer año o segundo año. Otra cosa que surgió, o por lo menos al mirar la cuestión de ciencia y tecnología, y esto fue a partir del comentario de Alejandro, por ejemplo, ¿por qué el área de, o la materia informática estaba con matemática y por qué no estaba en tecnología? Lo cual nos permitiría a nosotros tener un área de tecnología que pueda ser adaptada también a los CPM. ¿Sí?
porque permitiría la movilidad. No sé si me estoy explicando con esto. Por ejemplo, si yo en el área de tecnología tengo también informática, puedo generar la materia o la asignatura o en todo caso el taller de informática en un CEPEN y hay una relación también de movilidad. Si un chico sale de la EP12, una chica sale de la EP de una EP y quiere ir a un CEPEN, también se va a poder mover. Porque acá estamos pensando, me parece, mucho en la movilidad y la adaptación de la escuela técnica. ¿No? ¿Cómo hago yo para que se movilice un estudiante o un estudiante de la escuela técnica a un CEPEN? Pero ¿qué pasa? El chico que quiere un CEPEN a la EP. Me parece que no lo observamos a eso. Nos quedamos más como, o lo mismo, alguien que está haciendo artística y se quiere ir a una EP. La cuestión, vuelvo a insistir, no nos resultó ni fácil ni claro desarrollar la actividad dentro de la comisión. Lo que estoy diciendo es parte de todo lo que fuimos esbozando todos y la verdad es esa. Se nos complicó ver cómo concretábamos la actividad que se nos había propuesto. ¿Bien? ¿Quieren decir algo más o alguien quiere expresar algo más? Bien. Acordamos sí que tiene que ser un CBC. Tiene que ser un CBC común para todas las escuelas secundarias. Ahora, ese CBC va a tener que tener, así como tiene en cuenta las áreas, o las 5 áreas, también va a tener que tener en cuenta el área tecnológica. O sea, los CP... trabajando solo. Claro. El área tecnológica solamente es trabajada por las escuelas técnicas. Es que en realidad me parece que cuando se armaron las comisiones de las áreas, que se armó tecnología, en realidad estuvo pensado en eso, pero en realidad lo que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos del ciclo básico común es lo que se charló ayer también. O sea, técnica tendrá tecnología, taller, como le quieran poner a ese espacio, que es referido a la modalidad, y los CEPEN tendrán ese espacio referido a la modalidad. El tema está en cuando vos decís que hacer un pase de una escuela a otra, si nosotros trabajamos por ciclo, nosotros permitimos, el pase donde pasa, valga la redundancia, en general. Cuando el chico pasa el segundo año, nosotros al trabajarlo por ciclo, nos va a permitir con esos espacios de extra clase fortalecer lo que no haya tenido el chico de las secciones, en este caso de técnica, para poder cursar el segundo año y así cerrar el ciclo. Después habrá que diseñar otras estrategias pedagógicas como para fortalecer eso. Cosa que cuando tenga cerrado el ciclo, esté cerrado como debe cerrarse. ¿Puedo? Sí. Hay una cosa que tenemos que ver acá para ver. Hay que ver ahora esta característica que le dimos al enlace, es decir, cuando se planeó el enlace, dijimos que la característica que iba a tener el enlace era que va a ser como una postura para que el chico vaya viendo lo que iba a ser la orientación. ¿Está? Porque parece que tenemos que analizar de esta característica que tiene que tener tercer año, que va a tener tercer año. Por eso cuando usted me resonó esto de decir solamente va a tener el área tecnológica ahí, es decir, no tiene que ser así, es decir, por eso yo digo que vamos a tener que analizar, nos vamos a tener que poner en un tiempo para analizar este enlace pedagógico, porque para mí ese tiene que haber del ciclo superior, es decir, del orientado, dijimos que van a tener que bajar algunas disciplinas hacia eso para que el chico vaya sintiendo lo que era la orientación, porque esa era la característica que queríamos darle al enlace. Entonces, si yo tengo un técnico en X especialidad, un perito en cierta especialidad, un bachiller en cierta especialidad, desde ese orientado voy a tener que bajar algunas para ese tercer año para que darle esta característica que le dimos al enlace, porque si no el enlace queda solamente como el básico y no lo podemos plantear así, porque nuestra característica, lo que vieron al principio de la fundamentación del ciclado, era que le íbamos a dar ese toque
Es decir, vamos a mantener esto con todo lo que nos faltaba del básico, pero íbamos a bajar una pequeña porción para que el chico vaya sintiendo lo que era la orientación. Entonces, tenemos que plantear y pensar desde acá de la mesa cuál va a ser, porque le dimos una característica a este enlace, que no es solamente esa área que van a tener ahí. Es decir, si yo tengo un técnico agropecuario en vegetales, en animales, va a tener que bajar vegetales, animales, o electrotecnia, o perito mercantil, o bachiller en ecología, todo esto. Vamos a tener que bajar algunas de estas disciplinas o algunas de estas áreas a tercer año. Por eso es que quiero que planteemos esto que ellos sacaron y que pusieron en tensión. Ese enlace que yo digo, no, vamos a tener que ver cómo lo planteamos para definirlo, porque lo tenemos que charlar acá sobre el asunto, que la característica del fuerte era que íbamos a tener esta porción de orientado para que los chicos vayan sintiendo. Exactamente, lo pensamos a eso que estás diciendo vos, Miguel, de ese, digamos, ese tercer año orientado. Nosotros empezamos a ver, por ejemplo, una escuela agropecuaria, el técnico industrial y demás, que obviamente iba a tener que tener ahí, en ese tercer año, disciplinas que fueran de acuerdo a esa orientación. El tema, vuelvo a esto, al no entender por ahí bien la consigna o lo que se nos pedía, nosotros empezamos a pensar en cantidad de horas, cuántas horas tendría que tener cada disciplina, ¿sí? ¿Qué disciplinas tendrían que estar solamente en esa parte orientada? Y ahí fue donde nos enredamos. ¿Sí? Básicamente nos enredamos porque no podíamos concretar la actividad y encima se nos habían generado un montón de otras cuestiones de cómo hacíamos para desarrollarlo. O seguimos pensando qué hacemos con la cantidad de horas, la cantidad de profesores, cuánto es el ciclo, el día que va a tener ese estudiante o ese estudiante. Y ahí fue cuando nos perdimos un poco, vuelvo a repetir, nos enredamos en generar concretamente la actividad que nos habían propuesto. Tal es así que, por eso yo después me preguntaba por qué comisión técnico profesional, si en realidad estábamos hablando de un CBC para todas las escuelas secundarias. Entonces, esos 2 años tienen que ser para todas las escuelas secundarias. Un tercer año que empiece a plantear las orientaciones. ¿Me equivoco? No, sí. ¿Sí? Dale, sí. No, porque así nos aclarás, porque por eso tampoco tenemos no, pero por ahí yo estoy pensando en otra lógica. Dale. A ver, cuando planteamos lo de 3 y 4 hace un ratito, tenía que ver con las garantías de aquellos conocimientos básicos comunes y generales para todas las modalidades de las escuelas secundarias. ¿Sí? Bueno, con la misma lógica, con el mismo argumento digo, hay espacios curriculares que hoy las técnicas no tienen y sí tienen los llamados CPEN. ¿No? Entonces, ¿cómo hacer un ciclo básico común pensando en estos términos de garantía de conocimientos generales básicos comunes para todas las modalidades sin desatender la especificidad de la modalidad? En ese sentido, no lo quiero llevar a un terreno tan disciplinario así de ejemplo, pero digo, economía no tiene las técnicas. Artísticas no tienen. No quiere decir que no lo necesiten. No quiere decir que no lo necesiten y que no lo estemos pensando en términos de garantías de esos derechos, también a tener. por eso, perdón, ahí te pongo por eso lo primero que encontramos fue la faltante de disciplina que tenemos en cada una de las áreas que se plantearon. Bueno, entonces cuando se pensaron las áreas y la vinculación epistemológica de las disciplinas para las conformaciones de las distintas áreas, tampoco había que desatender aquellas específicas de la modalidad técnica. Como una decisión política de defender la escuela técnica también, porque eso tiene que quedar claro también, no es común no significa igual. Entonces,
Si yo tengo una base de conocimientos comunes y de un ciclo básico común con los espacios curriculares correspondientes a media y técnica, es lo mismo que un alumno o una alumna que se pasa de una escuela a la otra tenga que rendir 8 materias o que tenga que ver cómo se garantiza un espacio, una trayectoria para las específicas de la modalidad. ¿Es lo mismo? Para mí no. Hoy, ¿qué pasa con ese pibe o esa piba que se pasa de la técnica al CPEM? Debe cantidad de espacios curriculares que tienen que rendir con modalidades de equivalencia. Bueno. Entonces, ¿cómo hacer lo más común e igual posible sin desatender esos dos espacios que hoy tienen las escuelas técnicas como específicos de su modalidad, que sería el área de tecnología? Por eso están incluidas. Pero no pensado para tercer año, para primero, segundo, y el tercero, como decía Miguel, hay que darle esa cualidad que también debe contemplar algunos espacios curriculares que hagan un puente didáctico entre lo que el pibe tiene de formación común y la orientación a elegir. Pero entonces, esta única área que corresponde para las técnicas y que podría bien usarse para las específicas de cualquier otro CP, suponte turismo, la deberíamos estar trabajando. Eso es orientación. Eso es orientación. Dale el ciclo superior. Una cosa, volvemos a la de ayer, modalidad y la especificidad de la modalidad y en términos también de espacios curriculares propios de la modalidad, y otra es la orientación. Bueno, pero ya no tengo por qué. Es que si ponemos el área de tecnología, vamos a poner en un agroindustrial, nosotros pensábamos vamos a poner ciclo básico por la mañana, los chicos hacen el contraturno del área de tecnología y ahí se vuelca cierta especificidad. Igualmente va de la mano de la orientación. ¿Por qué? Pues si yo le doy lo hablábamos con profesores que están en técnico agropecuario, ¿no? Por ejemplo, entonces, en ese área tecnológica tenía que haber cierta especificidad técnico agropecuario, en el otro electromecánica, en el otro de construcción, por decirlo de alguna manera, que van de la mano de las orientaciones que tienen cada una de las escuelas técnicas. No, pero eso está mal. Bueno, por eso está mal. Pero bueno, por eso esas son las orientaciones de las escuelas técnicas, que sería el ciclo superior orientado. Ahora, ¿cómo funciona hoy la escuela técnica? Dentro del ciclo básico, no común, no podemos decir que el ciclo básico, dentro del ciclo básico, tiene los espacios que mal llamamos, y me hago cargo para que lo entendamos, de cultura general, y dibujo y taller. Y dentro del taller las secciones, que hay un variete también a nivel provincial, que tampoco ni siquiera hay acuerdo en las secciones que hay en primer año, ni cuántas ni qué. Bueno, eso no estaría tanto en tensión ni en juego, porque eso se mantendría el espacio o el área tecnología con taller y dibujo, quizás buscando también algunos puntos de encuentro ahí, para que no haya algunas escuelas que tienen 5 secciones y otras tienen 3, para que no haya escuelas que tienen ojalá neumática en segundo y otras que en segundo tienen otra sección. Que a la hora de acreditar como taller. Bueno, ahí está. La agropecuaria que tiene, para que tenerlo en cuenta, porque si no queda ahí, que tiene vegetales y animales. Entonces, tendrá que ser una agropecuaria que tenga común. Y cuando decida la orientación agropecuaria, si es vegetal o animal, que vaya para un lado o para el otro. No. Porque en la realidad de la ropa sí pasa eso. Ahí es donde se genera el problema. Pero entonces son dos planos de problemas, porque uno tiene entre la modalidad técnica y la modalidad de secundario orientado, y otro dentro de la modalidad técnica, agropecuaria y técnica. Son dos planos de complejidad en todo caso, o dos vínculos distintos. A lo que quiero llegar es que con los espacios curriculares que también van a tener los CEPEM en primer y segundo año, y dejé un cachito si quieren el tercero ahí dando vuelta, que creo que también es para tercero, técnica también los puede tener como espacio de formación general, básica, común, incluyéndole aparte a técnica la especificidad de su modalidad y a los CEPEM la especificidad de su modalidad.
que tendrá no jalatería, pero quizá tiene taller de otra la cosa. naturaleza. Lo que les guste, digo, eso también será cuestión de definir. Entonces, no veo yo mucho la complicación ahí. No, la complicación está en cómo eso nosotros lo Plasmar, concretizar. En una grilla, en un mapa curricular sería. Bueno, ahí también hay espacios, digamos, que tenemos que jugar. Y no porque vamos a jugar, digo, ya venimos fundamentando en el marco didáctico las duplas, las triplas, el trabajo colaborativo, cooperativo y los formatos. Entonces ahí, digamos, las técnicas está planteado la otra vez que encima tienen hasta más horas para poder disponer porque hoy, primer año, se va a las 11. En algunos días. En algunas escuelas, por decirlo. En la En 14. algún plan de estudio. En el 011 será. El 011. 011. Entonces ahí también nos permite, sí, pensar o generar estos espacios para ver cómo completar esas cargas y cómo equipararlas a un ciclo básico común y dejar el espacio específico para la modalidad, con los dos espacios curriculares que hoy también existen. Está bien, entonces es un mapeo en el cual primer y segundo año tiene las 5 áreas comunes, más el área de tecnología que se da a contraturno. Esa área tecnológica mantendrá la especificidad de cada modalidad, de escuela técnica, o CPN o lo que fuera, ¿sí? Y después, en tercer año, aparecen de alguna manera ya las orientaciones, un poco lo que decía Miguel, si vos estás en agropecuaria y tenés que ver animales o vegetales, ahí en todo caso incorporarás, ¿no?, el espacio curricular que corresponda. Incluso hoy, Ronnie, si miramos técnica tercer año, que es una sección de talleres dedicada a la orientación que después tiene la escuela. No, a de la técnica, no agropecuaria. Por eso queríamos que sea general y no tan específico para que no. Y ahí está el otro plano entre técnica y agropecuaria, pero por eso son especificidades y Bueno, pero ahí en tercero, agropecuaria tendrá un espacio en el taller específico de tecnología, voy a tener la sección de jalatería, tendrá sembrado de pollos, qué sé yo. Por eso lo pensamos y eso es lo que fuimos. Pero ahí eso ya es tercero, en el enlace, donde vos ya tenés un espacio que garantizar la orientación de la escuela. Está bien, sí, en ese tercer año que es de enlace. Claro, ahí sí vos metés la orientación. Un pedacito. Está bien. Bueno, nosotros, de alguna manera, es lo que veníamos discutiendo. ¿Cuál es el hábito? Si no, vamos a seguir hablando en la comisión en paralelo de lo que hablamos acá y no, parece que no. ¿Cuál es el planteo? No, te digo Gaby. No, porque nosotros pensábamos que esta área sea trabajada en forma general y no tan específica, porque es ahí donde se crea el gran dilema. Que sea un área general donde puedan entrar. El área tecnológica. Está bien, en primer y segundo año. Héctor lo que está planteando es el tercero de enlace sería donde ya entra la orientación a jugar en ese mismo área. Más o menos es lo mismo que hicimos nosotros, lo que pasa que vuelvo a repetir, cómo eso nosotros lo plasmamos de forma concreta en un documento, porque hay que entrar en un montón de especificaciones también, ¿sí? Por ejemplo, para ese tercer año. El ciclo básico común ya sabemos. No, está bien, para ese tercer año, pero antes del tercer año hay que especificar el primero y el segundo. Yo lo que digo es como concepto digo, el primer y segundo año, la especificidad del primer y segundo año, que sería lo que llamamos estrictamente el ciclo básico, lo que sería el nombre del enlace, lo que pongamos, estrictamente el ciclo básico tendría incorporada la especificidad de la modalidad. Y el año de enlace tendría incorporada la especificidad de la orientación. ¿Sí? Esa sería como una primera distinción. Ciclo básico tendría lo de la modalidad, el enlace lo de la orientación. Sí, ahí no llegamos a ninguna especificación todavía. Digamos, después habría que especificar
¿De qué manera? Lo que sí es cierto que el área ese tecnológica, que es lo que yo les decía, no necesariamente es que en el tercer año de enlace desaparece. Nunca dijimos eso, todo lo contrario, era que nos parecía que era la única que quedaba en tercer año como área. ¿Por qué? Porque veníamos de alguna manera charlando sobre la idea de esa orientación. Entonces, la que tomaba más importancia era la tecnológica nada más, porque era la que terminaba dando, o terminaba. También la que toma la especificidad, pero no es que las otras áreas desaparecen. No, pero concentramos que esa terminaba siendo el área importante. Sí, el área con la especificidad, sí. Exactamente. Después, el ciclo básico común. Sí, lo planteamos como común a todo, lo cual también va a generar una gran discusión dentro de las escuelas técnicas, como por ejemplo tiene que ver con las cargas horarias. En vez de tener 5 horas de matemática, vas a tener que empezar a reducir horas de matemática para agregar horas de las otras áreas, porque si no, no va a ser común al resto de los CPM. No, porque se integran. Por ejemplo, hoy por hoy, las técnicas, ¿qué tienen de arte? Nada. No tiene nada de arte, no tiene nada de historia, no tiene nada de inclusión cívica, no tiene nada de geografía. Sí, tiene. Pero lo están comparando. A ver, no dejen de compararlo con lo que tiene un CPM. Pero te estoy preguntando para dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuáles tienen de sociales, Ronnie? Tienen 2 historias. Tienen 2 horas de historia semanales. 2 horas Frente a 6 horas de dibujo técnico semanales. Dos historias, 2 de cívica y 2 de geografía. Por eso, esas, si empiezan a funcionar como áreas, digamos, la propuesta, digo, es que tengan un solo espacio curricular, ¿sí? Con articulación docente adentro del aula. ¿Sí? Entonces, por ahí tienen una vez a la semana sociales, en un bloque de, no sé, de 8 a 11, de 8 a 8:35, van abordando las temáticas de las 3 áreas, y eso libera espacio para que entren las artísticas, que también las artísticas deberán ver cómo ocupan un espacio curricular. Sí, también lo pensamos Entonces es posible. y lo organizamos de esa manera. ¿Sí? Pero el tema es cómo después de alguna manera lo trasladás a eso. Porque no, vos decís creás un espacio curricular, pero por ejemplo, el área de sociales tiene 6 disciplinas. Sí. El área de, en este caso vamos a poner que sea el área tecnológica, que tenga dibujo, va a tener una sola disciplina. Claro, pero la disciplina es para abordar un problema. Sí, un nudo, pero no es exactamente lo mismo. Por eso, pero no son no es lo mismo que el CP no termina siendo igual que el ciclo pero que va a básico tener que ser igual al CBC de un CP, por eso te digo que no van a ser 6 docentes porque son 6 disciplinas. Van a ser nudos problemáticas abordados por diversas disciplinas y va a haber docentes que en su formación tienen esa interdisciplinaridad. Bueno, entonces, lo que no me estás entendiendo es que el CBC no sigue siendo igual a un CBC de un CP. Ahora no, pero lo va a hacer. No, porque no va a ser igual, va a ser común. Va a ser común. A ver. Porque si no, lo otro implica que empecemos a discutir qué materia. Está bien, por ahí me expresé mal cuando dije no sé igual. Entiendo que es común. A ver, escuchémonos. ¿Tu tema es que van a perder horas? No se tiene que perder horas. Se van a tener que sumar. Y sí, eso seguro sumar, pero las materias de la modalidad que van a estar en el CBC, de las técnicas, van a estar ahí como talleres. Lo que se va a acomodar es lo común. Eso es lo que se va a acomodar. Y que van a entrar nuevas disciplinas, sí, seguro. Se va a tener que hacer lugar para las artísticas. Y de todas maneras, no sé qué reglamentación va a seguir, pero hoy por hoy en la ley, las técnicas y las artísticas tienen asignada mayor carga. Entonces tampoco habría que preocuparse tanto, porque esa mayor carga horaria puede ser, digamos, una puerta de entrada a que se pueda mover. Yo no me preocupo, soy profesor de sociales, no me preocupo lo más mínimo. Me preocupan los profesores de técnica. Pero porque son los que van a empezar a plantear las cuestiones cuando las llevemos a la escuela técnica. Empezar, no, ya vienen planteando lo mismo Bueno, y por seguimos eso, trabajando en lo mismo hace 2 años. Voy a tirar así la pelota. Por eso, pero si el área técnica... Marcelo lo sabe porque lo estuvimos hablando. A ver, Ronnie, el área técnica se transforma en tecnológica de nombre, pero la idea es que siga existiendo ese espacio curricular. Después el contenido y todo eso sí lo tiene que discutir. Capaz que hubiera estado bueno en estas horas discutir eso, quizá.
qué contenido o qué áreas o qué disciplina o qué temáticas va a haber en las áreas de técnica. Digo, si no se quieren meter en CBC, que va a ser También se discute. Bueno, y eso, y hacer una propuesta de malla curricular puede ser de lunes a viernes. ¿Qué áreas? ¿Cuáles son las áreas? ¿Qué carga? Quique, podés ir así también, de paso estás en la comisión y de paso... A ver, para sintetizar, un problema en la consigna, ¿sí? Que no tiene sentido. Yo quiero saber la seguir. consigna, porque estoy como... ¿Cuál es la consigna? La consigna es un mapeo sobre la escuela técnico-profesional. ¿Esa es la consigna? No, elaborar un mapa. Un mapa. Orientación y llamado de mapa sobre la base de las áreas que como ya una se... hipótesis de trabajo que permita ver desde las técnicas cómo se La caja. está vinculando a esa problema de comprensión de qué es un mapa. Serían dos cuestiones. Y después resolver, anticipar respecto de las orientaciones, que es el debate que va a venir a ver cómo en un debate de comisión, como hipótesis de trabajo, quieren que se planteen las definiciones de las orientaciones. A ver, la diferencia o lo que fue el problema es que entendemos que son 6 áreas, ¿no?, comunes, de las cuales 5 son las comunes con los CP y una que es nuestra, que es de tecnología, del área específicamente técnica. El tema es que, de acuerdo a los planes de estudio que tenemos, en las técnicas industriales tenemos 6 espacios curriculares más que no tenemos. Si bien tenemos algún sobrante de horas con respecto a los CPEN en lo que es primer año, el asunto es cómo lo acomodás dentro del mapa curricular. Cómo pones las áreas y cómo incorporar todas las materias que tenés que incorporar. Es un cambio muy grande que hay que hacer. Y por otro lado están las agropecuarias, que las agropecuarias tienen una forma completamente diferente de la clase. No son igual que las escuelas técnicas. Ellos, el taller está integrado dentro de la materia de teoría. Ellos van trabajando con el campo y con la parte teórica, porque van comprobando los contenidos teóricos, los van comprobando en el campo. Entonces ellos ocupan la escuela todo el día, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. No es como las escuelas técnicas industriales, que tienen de 8 a 2 y 20 y de 1 y media a 5 de la tarde el taller. Es una lógica completamente diferente. Eso fue lo que tensionó o que no nos permitió encontrar una forma de articular. Ese es el problema. Es un cambio muy grande que no le pasa a los CPN, porque el CPN en realidad no cambia nada. Pero el CPN en realidad no tiene que incorporar nada, cambia la metodología, cambia las áreas y demás, pero no tiene que incorporar espacios. Pero me parece, yo se lo planteé, a ver, una cosa, yo se lo planteé en la comisión, para mí sigue habiendo ahí un problema conceptual, entonces sobre una diferencia conceptual estamos hablando de cosas distintas. O sea, yo una de las cosas que les dije es, ustedes dicen, ¿cómo incorporar todas las materias que tenés que incorporar de las otras escuelas a la escuela técnica? Es que para mí hay un solapamiento entre lo que son disciplinas, que conforman en este caso un área, y materias. La materia es una forma específica, y un ejemplo que había dado Marcelo también ahí es una materia, que incluso hoy existen materias que abordan lo que ahora serían núcleos problemáticos de distintas disciplinas. Problemáticas, contemporáneas, no sé qué, daba un ejemplo Marcelo. Que no es historia, no es geografía, no es cívica. Es una materia que integra, en todo caso, nudos disciplinares de distintas disciplinas. Que no es sinónimo de materia, porque o sea, yo lo que les planteaba es esto, si nosotros estamos pensando en incorporarlas como materias, y la cuenta no nos da, llegamos a 15, a 20, no sé a cuántas llegaban en total. Entonces, el tema es que estamos pensando por área, bueno, eso después tiene que tener su concreción en una manera de traducirse en un formato específico, que no es necesariamente una materia. Que no es necesaria una materia. Por eso hablamos de áreas y como espacio curricular. Pero entonces, el problema, ¿cómo es? La pregunta es incorrecta si yo digo, ¿cómo incorporar todas las materias que tenés que incorporar? No estamos hablando de materias. Yo tengo una propuesta para hacer un ejercicio para la próxima reunión, o si sigue la comisión, que es que agarren cada área y vean en primer año, por ejemplo, ese área, cómo se vuelca, en qué espacios curriculares, con qué articulación.
Pero si ya lo hicieron, Gaby, presente. Bueno, ese es el tema, que no tenemos cómo presentarlo. Claro, porque no hay forma de que... Es una cuadrito. Por eso... A ver si puedo traducir lo que pasó en el grupo. Hay diferentes enfoques en el grupo, por eso no pudimos llegar a un acuerdo, ¿sí? Hay un problema de conformación del grupo. Por ejemplo, el grupo de ustedes tuvo varias reuniones. Yo me imagino que en la primera reunión le debe haber pasado algo parecido, hasta que se pusieron de acuerdo y pudieron sintetizar. Pasó eso. Le falta más tiempo al grupo para que maduren diferentes conceptos que están circulando, ¿sí? Se cruzan cosas que son algunas contradictorias, ¿sí? Pero es una cuestión de conformación del grupo, era la primera vez que lo veíamos. Sobre esa base, por eso no pudimos concretar nada, porque falta tiempo. Bueno, sí. Como propuesta, ahí que no era lo que concretamente era la propuesta, por eso aclaré que cuando empecé a hablar, aclaré que lo que no habíamos podido concretar la propuesta no era que no habíamos pensado. No pudimos concretar la propuesta, por eso encontramos puntos en común. No, porque aparte, vuelvo a repetir, un gran soy el que menos maneja la ley técnica y tengo que salir. Entonces, no, eso simplemente... Pero además tenemos que ir con esto y después confrontar con nuestros compañeros, compañeras y responder todas las preguntas que van a surgir, pero yo no voy a estar y por qué me van a sacar y yo tengo el cargo, ¿a dónde voy a ir a parar? O sea, van a surgir hasta eso, imaginamos. Bueno, el hecho fue que no lo pudimos plasmar concretamente. Está bien. A ver, como propuesta de la coordinación, que la comisión siga discutiendo este tema, ¿sí? Por ahí damos un plan de trabajo y, o sea, plan con cronogramas, digamos, ¿sí? Y seguir discutiendo este tema. Desde la coordinación nosotros vamos a pensar alguna estrategia para presentar una propuesta a la comisión, ¿sí? Por ahí estar en un grupo más cerrado, escuchar cuál es el debate y a lo mejor si es lo conceptual de lo que no tenemos claro, por ahí aclarar desde ese punto, porque pensamos todo lo que fueron diciendo, pero a lo mejor no lo podemos ubicar, no lo podemos armar y eso no puede ser como propuesta. Vamos, a ver, tenemos que cerrar la discusión porque si no, no nos alcanza el tiempo. Nos queda una comisión todavía y nos queda definir la jornada, ¿sí? Sí. Yo quería aclarar para todos, porque parece que se está interpretando como que no habíamos hecho nada. Nosotros teníamos una grilla donde tenemos todas las escuelas con todas las materias, talleres, toda la provincia. Eso lo tenemos. Ahora lo que nosotros planteábamos, bueno, lo que planteó Ronnie es que no entendíamos nosotros por qué esto nos servía y por qué teníamos que hacer lo de ese. Claro. Entonces después empezamos a ver qué disciplinas no estaban dentro de las áreas que nosotros teníamos en las escuelas técnicas y bueno. Pero no se alcanzó, no pudimos avanzar. Bueno, sí. Bueno, es el tiempo que nos lleva el proceso, es así, nos tenemos que bancar la discusión, digamos. Yo también puedo decir esto es lo que yo haría en la Sí, técnica. sí. Nos tenemos que bancar la discusión. Una pequeña aclaración. Ustedes imagínense que el año pasado nos llevó 6 encuentros, donde trabajamos la especificidad de taller de escuela técnica, y nos llevó 6 encuentros ponernos de acuerdo qué secciones teníamos que dedicar en primero y segundo año, cuando teníamos en la provincia 22 secciones de taller. Y nos pudimos poner de acuerdo cuáles serían las 4 secciones más importantes para dictar. Nos llevaron 6 encuentros, es decir, no es que el cambio se está dando muy grande, muy profundo, y no es sencillo de comunicar ni de interpretar. Entonces, eso es tiempo para discutirlo. Bueno, después quedamos con la comisión a ver cómo seguimos, pero la cuestión es seguir. Pasamos una... Llamamos un grupito de WhatsApp. Bueno, los técnicos, las tecnológicas. Para la comisión de régimen académico nos faltó establecer la fecha de entrega del informe, 29 de junio, también unificamos. Sí, por favor. Vamos a la comisión de normativa. ¿Quién va a hablar? ¿Lucas?
Hola. Parece que el trabajo nuestro es un poco más sencillo. Las leyes ya están escritas. Normativa. Propusimos trabajar pensando casi como si fueran los capítulos tentativos de un documento que describa cuál es el soporte normativo de esta construcción curricular. El primer capítulo podría llegar a ser que es el capítulo más general, sobre las leyes, la Ley Nacional de Educación y la Ley Orgánica de Educación Provincial. Después, en otro capítulo, sobre las técnicas, y ahí entraría la Ley de Educación Técnico Profesional y sus resoluciones del Consejo Federal de Educación. Otro capítulo para educación permanente de jóvenes y adultos, supongo que ahí también entraría CEP y demás. Otro capítulo sobre estudiantes, ahí podría entrar la ley sobre centros de estudiantes, sobre movilidad estudiantil, y otro capítulo más sobre la modalidad artística. Tentativo, digamos, como si fueran los capítulos que describen la normativa que va a ser esto, de soporte de todo esto que estamos discutiendo, digamos. Después, para el trabajo de la comisión tenemos 3 cuadros que ya había armado, creo que Silvia, en la comisión anterior, y tenemos un primer cuadro que creo que va a ser muy piola para los compas de la escuela, sobre todo, quizás no está en el documento, pero sí va a servir para la escuela, porque el primer cuadro es como un índice de normativa, de tipo de normativa y nombre de normativa, digamos. O sea, una primera columna donde figure la normativa. Por ejemplo, Ley de Educación Nacional número 26.206. Segunda columna, quién emite esa norma, Congreso Nacional. Tercera columna, qué temáticas aborda esa normativa, y nosotros poner las temáticas que más nos interesan. Y una última columna, alguna observación que sea pertinente para la construcción curricular. Hashtag Twitter. Y así con las demás, o sea, en ese... Claro, en ese... Una columna de esta le refiere a ella. Claro, bueno, la idea era poner en primer lugar la Ley de Educación Nacional, después la LOE, ¿sí? Después por orden de jerarquía, después la Ley de Educación Técnico Profesional y después las resoluciones. Pero en ese primer cuadro tienen que estar, en principio, todas las normativas que nosotros pensamos tener en cuenta para esta construcción curricular. Van a ser el soporte, digamos, ¿no? Funciona más como un índice por nombre de normativa, por tipo, por temática y por órgano emisor. Después, en un segundo cuadro habría normativa mayor, y ahí estarían las leyes nacionales. Gracias. Las leyes nacionales, por ejemplo, de la Ley de Educación Nacional, ¿qué ejes de análisis nosotros pensamos tomar? Por ejemplo, si el eje de análisis es la educación secundaria en el ciclado, por ejemplo, en una segunda columna pondríamos cuáles son los artículos que hablan del ciclado, ¿sí? En una tercera columna, algún análisis pertinente, y en una última también observaciones. O sea, es la misma lógica, pero un solo cuadro para la Ley de Educación Nacional y a su vez otro cuadro del mismo tenor para la Ley de Educación Provincial. Son cuadros diferentes. Y un tercer tipo de cuadro es para normativa menor, o sea, las resoluciones del Consejo Federal de Educación, en donde ahí relevaríamos resolución por resolución. Por ejemplo, una de las más importantes es la 84 del año 2009. Entonces ahí relevaríamos resolución 84 del año 2009 sobre planes de, no sé cómo se llama, creo que lineamientos generales de educación secundaria, creo que se llama. Bueno, y la analizaríamos en función de los vistos, los considerandos, el articulado, ¿sí? Y los anexos, ¿sí? Y ahí sí, en esas resoluciones que como son más específicas, vamos a tratar de poner, además del nombre del artículo, poner el incidente, o sea, la cita textual, ¿sí? Porque va a ser fundamental eso para poder
valga la redundancia, fundamentar algunas cuestiones del ciclado, de la movilidad, y demás. Así que ya estamos organizados por parejas para trabajar según las normas, y también nos pusimos 10 días para... Esta primera parte son cuadros, o sea que es agarrar las normas, leerlas, pasarle a ese cuadro, trabajo más difícil va a ser después hacer el documento curricular, digamos, o sea, redactar cuál es el cuerpo normativo que va a sostener la construcción curricular. Sí, para el 29 de junio, y después tenemos la cuestión de que tenemos 4 jornadas, 26 de junio, 27 de junio, 5 de julio, 26 de julio y 15 de agosto. En la tercera jornada, creo que era la cuestión de las orientaciones, entonces nosotros nos preguntábamos acá cuánto tiempo nos iba a llevar relevar normativas sobre el tema de las orientaciones para que haya un cuerpo normativo para esa jornada, y con el poco tiempo que tenemos, porque hay una jornada el 5 de julio, justo antes del receso, y la siguiente jornada es apenas termina el receso. Entonces, teníamos esa duda, preguntamos a ver qué podemos hacer, porque el tiempo es poco y no sé si vamos a tener mesa provincial para discutirlo, pero digamos, era a modo de qué traemos desde esta comisión de normativa para sostener esa jornada sobre las orientaciones, traer alguna normativa ya preparada. Régimen académico con las jornadas sobre las orientaciones. Claro. Perdón, esta comisión de normativas, además de darse ese trabajo, como nos tiraron encima de las orientaciones, hacemos una propuesta. Con las orientaciones hacemos una propuesta. Porque, sí, después arreglar. Yo la escuché. Dásela a la comisión de normativas. Sí. Entonces, mientras me suben por la cabeza, yo selección disidentes. Además nosotros nos vamos a reunir el 6 de julio, vamos a hacer una jornada de trabajo de la comisión. Exactamente. Respecto de las orientaciones, la propuesta que hace la comisión, y nos arreglamos nosotros, es avanzar con un documento preliminar de discusión sobre qué orientaciones, donde vemos necesario en ese documento conceptualizar a qué llamamos orientación, digamos, ¿no? Y en ese sentido hacer una pequeña historización de qué ha pasado con lo que hoy llamamos orientación de la escuela secundaria. Historia y contexto para no naturalizar, que es lo que venimos haciendo. Entonces, señalar como 3 etapas fundamentales, ¿no? De cómo hasta por lo menos la década del 50, fines de los 50, la escuela secundaria estaba perfilada en instituciones duras, perito mercantil, data sus orígenes, o sea, con todo un carácter profesionalizante y vocacional, ¿no? Cómo después, frente al avance de los sectores populares por la conquista de la escuela secundaria, y también las reformas comprensivas de Europa que llegan a América Latina y las pedagogías críticas que empiezan a transitar, cómo se abre la perspectiva y aparecen los bachilleratos con orientaciones, etc., ¿no? Cómo después la otra etapa, la ley federal, cómo se licúa la educación secundaria y qué pasa con esto del polimodal, y qué nos está planteando ahora las regulaciones vigentes. ¿Sí? Esa historia sencilla, digamos, pero para ubicarnos. ¿Qué nos plantea ahora es decir, ubicar? Ubicar las regulaciones, que lo sacamos desde el análisis de las bases normativas que tenemos, cómo está planteado en la legislación y en las resoluciones pertinentes, y situar también el caso de la provincia, que el caso de la provincia es un caso paradigmático. Es decir, si uno analiza vía titulaciones y los planes de estudio, lo que hoy podríamos decir orientaciones, tenemos como sedimentación de capas geológicas, como tenemos sedimentación de capas geológicas con la diversidad de planes, donde en esa sedimentación están la vieja concepción de carácter profesionalizante de la década del 30, la que después, la segunda modalidad, vestigios de la ley federal,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, poner esta situación, porque hay que tomar decisiones respecto de cómo, es decir, la elección de las orientaciones por lo menos debería evitar dos problemas que además son problemas de la provincia del Neuquén. La fragmentación y segmentación de la formación en función y no pensar la orientación como suborientación de las orientaciones clásicas. Creo que esos son los dos problemas que hoy con la comisión estábamos analizando. Plantearlos en términos y convocar. Y abrir también la puerta porque, y eso la ley habilita, uno puede pensar, digamos, la provincia puede proponer una orientación. Solo planteaba el caso de enfermería, que decíamos es una orientación que tiene compromiso con áreas de conocimiento específicos, que tiene compromiso con la política pública y que tiene compromiso con el mundo del trabajo. Entonces ahí, compañeros y compañeras que entienden pertinente esto, deberemos solidariamente compartir la construcción de una fundamentación específica para llevar adelante la propuesta. ¿Les parece la tesitura del documento para largar la discusión? ¿Estaría de acuerdo la mesa curricular con esto? Sí. Sí, Aprobado.